festival y todos vosotros o todas vosotras. Creo que haremos la mesa de reunión en castellano mejor, porque Valentín Valet habla un poco de español, Gloria también, así Javier, hacemos un poco que nos entendamos todos. No, y a ver, la primera pregunta va un poco disparada a todos vosotros y era, como hemos podido ver en este festival tenemos proyectos de larga duración, de investigación, ¿no? Y que nos contéis un poco cómo se concibe la idea, en qué momento, desde que tenéis la idea y empezáis a trabajar, cuánto tiempo pasa en la investigación y el hecho de disparar o recopilar información para producir vuestros proyectos. Si alguien, para no hacer uno, no sé, alguien si quiere hablar me pide al micro y que sea un poco más un diálogo y vamos escuchando lo que dice uno cada uno el otro y vamos sumando, no contestando un poco lo mismo. Javier tiene una larga trayectoria y yo creo que es un ejemplo maravilloso de investigación. Hola, buenas. Pues nada, mi proyecto empieza hace como unos 15 años. Bueno, empezar diciendo que mi tipo de fotografía o mi acto fotográfico es una fotografía bastante intuitiva y luego a posteriori cuando realmente me pregunto y me respondo en base a lo que he fotografiado, ¿no? En mi caso, en mi proyecto de Ciudad Secreta, empiezo en el año 2007 en una ciudad cerrada, secreta en el norte de Rusia, donde bueno, exploro la memoria de esa ciudad, pero también de todo un sistema y todo un Estado, ¿no? En este caso el Estado soviético. Y lo hago a través de la memoria de una habitante de segunda generación, que en este caso es mi pareja. Y bueno, pues para terminar reflexionando un poco pues, sobre el Homo Sovieticus, ¿no? Aquel ciudadano medio que un día soñó con convertirse en el nuevo hombre soviético. Y bueno, o sea, mi acceso al territorio en realidad lo hago como un turista accidental, o sea, como todos cuando vamos a un sitio nuevo, utilizamos en este caso yo la cámara, pues para tratar de entender y comprender ese espacio y a través de la deriva, a través de esa deambulación por el territorio, pues se me van viniendo, o mejor dicho, me van recapitulando, en este caso mi pareja, pues todos los recuerdos que hay asociado a ese sitio. Y bueno, pues eso, como un proceso de recopilación, de recapitulación de todos esos recuerdos, de toda esa memoria, en donde al final pues, se termina plasmando en exposiciones, en un libro y bueno, lo que hablaba ayer también con Gloria, ¿no? Que realmente yo para hacer un proyecto necesito partir de la honestidad, ¿no? Necesito sentir que de una cierta manera formo parte de lo que estoy fotografiando, de lo que estoy investigando. Y durante esos 10-15 años, que ha sido lo que me ha llevado el proyecto, pues eso, ha sido un proceso de inmersión, de recapitulación no solamente de esos recuerdos, sino también de fotografías de archivo, bueno, pues eso, tratar de entender un territorio y a partir de ese territorio también entender ese sistema o esa utopía fallida como fue el sistema comunista, en mi caso. Bueno, en mi caso, Pelo Malo forma parte de un proyecto que se llama La Larga Travesía, que a su vez La Larga Travesía forma parte de un gran proyecto que se titula La Isla, sobre la sociedad cubana, sus cambios y su cultura. La Larga Travesía aborda y explora la construcción de la identidad cubana con el peso que tiene la africanidad en la construcción de la identidad cubana. Y dentro de este proyecto de La Larga Travesía, yo empiezo con unos capítulos que lo que hacen es documentar lo que son los ritos y las creencias de origen afrocubano, y ahí voy abriendo diferentes capítulos y al final uno de los capítulos más significativos es el de Pelo Malo, ¿no? O sea, abordo el tema de la africanidad con diferentes perspectivas, desde las
prácticas religiosas, tanto en la regla de Ocha y Fa, como abordo también otro tema que es la sociedad secreta Bakwa, que es una sociedad, es una hermandad como una masonería africana, solo de hombres y muy, vamos a decir, muy machista, que nace en la época de la esclavitud. Su justificación es un acto de resistencia, ¿no? Y esos son como los primeros capítulos que yo voy realizando en este proyecto, pero al final decido que también necesito documentar la parte histórica que tiene que ver con los procesos esclavistas, y me doy cuenta que en los últimos años hay un activismo pro-afro y que lo veo en las artistas, en las cantantes, y una de las manifestaciones es el cabello, es la indumentaria afro. Entonces me doy cuenta que sí tengo que hablar del peso de la construcción, o sea, de la construcción identitaria de Cuba. Tengo que hablar también de cómo eso ha ido modificando, ¿no? O sea, se ha ido modificando con el paso de los años, y en qué punto de una sociedad extremadamente racista, aunque no lo parezca, es extremadamente racista, con expresiones no solo de pelo malo, sino adelantar la raza, ¿no? Que cuando yo escuché eso, que se sigue diciendo adelantar la raza, es, bueno, alguien ha mejorado su vida porque ha adelantado la raza, porque yo me he casado contigo, que eres blanca, y hemos tenido hijos con la piel más clara, hemos adelantado la raza. Entonces, claro, yo dije, bueno, esto aquí hay que hablar de todo esto, ¿no? Entonces, bueno, partí del elemento que era el cabello de la mujer. De hecho, yo con una de las artistas cantantes de rap, la que está, es una fotografía en rojo que está sobre un cementerio, en un momento que yo me voy con ella a hacer fotos a un parque, ella lleva su pelo pues a lo afro, y entonces pasamos delante de dos tipos y el tipo le dice: negra, que te voy a pelar bajita como la que va contigo. Pelar bajita es como yo, ¿no? O sea, yo he sido testigo de cómo a mucha gente le molesta que las mujeres negras reivindiquen su africanidad, ¿no? Entonces, bueno, en este proyecto, en general, en total, en el proyecto de la larga travesía está trabajando 8 años, y Pelo Malo reúne el trabajo, podríamos decir que de unos 3 años, ¿no? Porque una vez que yo iba a Cuba, iba trabajando en los diferentes capítulos, ¿no? Pero bueno, podríamos decir que bueno, pues este sería un poco el resumen. ¿Puedes repetir la pregunta, verdad? Com comencem el treball? O sigui, des del moment que tens la idea fins que desenvolupes el treball, no? Aquest temps d'investigació, ja que tenim tots uns projectes molt desenvolupats, no? Com es concep la idea i la trajectòria fins a desenvolupar una mica, no? Això. Sí, mi trabajo va sobre la desertificación de España. Hay estudios que nos indican que el 80% de España a final de siglo será un desierto, y yo este trabajo lo inicié hace 5 o 6 años, y cuando regresaba a casa de los primeros viajes que hacía me daba la sensación de que estaba fotografiando absolutamente nada, porque la desertificación no es la fotografía del desierto, ¿no? O de zonas áridas, sino en España responde a algo mucho más profundo, que es una cultura que hemos ido gestando y nutriendo desde el milagro económico español, desde los años 50 y 60, y que está sustentada en el turismo de masas, en la agroindustria, en el sector de la construcción, y que son sectores, bueno, que representan el 30% de nuestra economía y que tienen un impacto total no solo en la naturaleza, sino en nuestras vidas, ¿no? Porque también trato de explicar en mi trabajo que la desertificación no solo es algo ecológico, sino que es algo humano e incluso espiritual, en el sentido de que, por ejemplo, hay más de 500 pueblos en España que han desaparecido porque han sido sumergidos por pantanos, ¿no? Y hay gente que vive en otros lados y que debería vivir en sus pueblos, pero sus pueblos no están. Incluso algunos pueblos ya reemergen de la sequía. Y para mí todo eso es desertificación, y hay muchas historias en el litoral mediterráneo que explican esto, ¿no? Y sobre todo también en el sureste, que es el corazón de la desertificación.
Y es una investigación muy profunda que he ido haciendo durante muchos años y que he intentado incluir archivos científicos, porque ya había científicos en los años 50, 60 y 70, durante la dictadura, que explicaban que España estaba tomando una serie de decisiones pues muy malas, muy negativas para el futuro, y que poco a poco hemos ido creando un monstruo, y ahora este monstruo da bastante miedo. Y eso, que estoy intentando documentarlo, sigo en ello porque es un trabajo para mí que va a durar toda una vida, yo creo, y eso. Pero perdona que parece pero es interesante lo que decía, ahora mencionaba Jordi John, ¿no? Que empezaste a trabajar disparando con una idea concebida en tu cabeza y te diste cuenta de que esa idea, fotográficamente, visualmente, narrativamente, con el material que estabas logrando, no acababa de reflejar tu propia idea. Y ahí hubo un paradigma, un cambio, para darle un giro mentalmente y visualmente a la historia con una investigación más profunda para llegar a lo que realmente tú querías profundizar en tu idea. Sí. Y eso es lo que creo, o desde mi perspectiva, porque Amanda, Marc, yo somos somos fotógrafos, pero creo que es lo que estamos viendo, ese cambio en la elocuencia de cómo narramos o cómo contamos nuestras intenciones visualmente hablando, ¿no? Y creo que eso que acabas de decir es muy bueno, bueno o malo, pero que nos da una reflexión, ¿no? Un punto de partida de cómo has evolucionado. Sí. Ya está, ¿no? He repetido ya. Sí, en ese sentido yo creo que es un poco académico también, incluso experimental, sobre el porqué, ¿no? De la desertificación más que es la desertificación, ¿no? Que es un fenómeno tan complejo, incluso invisible, el avance del desierto en sí. Bueno, pues se podría hacer un timelapse de 10 años, ¿no? De un paisaje, pero no tendría mucho sentido. En fin, es un trabajo que a mí me ha sobrepasado en muchos momentos porque es complejo, pero bueno, contento. Solo que... No, pero es que has comentado que cómo cambiamos a lo largo que estamos, cuando estamos en el proceso y nos damos cuenta que necesitamos narrar esa historia de otra manera. Yo dentro de este proyecto de La Larga Travesía hay un capítulo que se titula Los sueños de los orishas, que está trabajado, son las prácticas de regla, lo llamado santería, que no se llama así. Y entonces he documentado todos los ritos, pero yo después de leer, que a mí me sonaba todo a chino, ¿no? Cuando ya leí y comprendí la cosmogonía de estas prácticas animistas, yo me di cuenta que yo en los ritos no estaba transmitiendo eso. Y entonces creé el capítulo de Odú, que Odú es con otro lenguaje totalmente diferente, donde yo, después de haber leído los pataquines, que son como las aventuras y desventuras de nuestros dioses griegos y romanos, pero en orishas, ¿no? Y todo su vínculo con la naturaleza, dije, yo ahora voy a hablar de esto, pero desde otra interpretación. Entonces lo he fotografiado de otra manera, con otro lenguaje totalmente diferente, porque el trabajo se me quedaba corto con el tipo de lenguaje que estaba utilizando. Bueno, es que justamente estaba pensando, Jordi, que a mí sí me parecería interesante que hicieses un timelapse de un desierto durante 10 años, porque no sé, hablando con mis compañeros. ¿Cómo se financia eso? Buena pregunta. No necesitas financiación, eso pero deberías de tenerla, efectivamente. Pero tiene mucho que ver con la percepción, ¿no? Que estábamos hablando a mediodía del tema de la percepción. Y efectivamente a mí la investigación es que me parece la espina dorsal, un proyecto... No puedo decir que un proyecto no se puede hacer en poco tiempo, porque hay gente que se le da muy bien, pero yo creo que como tu acercamiento cambia tanto en ese camino, en ese proceso, sobre todo que salen tantos satélites, que a lo mejor el alma central queda en la retaguardia y tu investigación te deriva a un tema mucho más importante, ¿no? O sea, yo ayer contaba en mi presentación cómo empiezo hablando de los bronces de Benín y acabo hablando no sé, de la reparación, del concepto o de los miembros fantasmas, o de una conversación que va mucho más allá del tema de la restitución de objetos.
y claro, entras en una dimensión de un diálogo muchísimo más amplio, mucho más nutritivo y que a ti a lo mejor luego no lo vas a plasmar fotográficamente, pero en tu discurso, en tu desarrollo, en tu fotolibro, que ahí es donde yo creo que se plasma toda la investigación, donde tienes más espacio, siendo físicamente más pequeño, para explicarte bien, pues se va a plasmar todo eso, ¿no? A mí me parece que normalmente además lo que pasa es que tú tienes un sujeto que te interesa y empiezas a tirar el hilo, por lo menos a mí me pasa, y te empiezas a meter en la parte histórica y luego tienes que hacer como un poco la consecuencia, ¿no? Entonces todo esto al final pues toma su tiempo y es un lujo poder invertir tanto tiempo, ¿no? Yo no concibo un buen proyecto fotográfico sin investigación. Acabamos de ver el trabajo de Paula. Paula lleva, y efectivamente es como tú, pues es un capítulo, como hago yo también, un capítulo de un gran proyecto, ¿no? Pues esos pequeños capítulos son esas puertas que vas abriendo en tu investigación, ¿no? De repente encuentras un dato que dices, ostras, es que me tengo que meter aquí a saco, porque esto va a ser imprescindible, ¿no? Y yo seguramente también te ha pasado, de repente en tu investigación te lees algo de los años 50, 60 y te pues no sé, cómo emergen estos pueblos ahora con la sequía, ¿no? Que es como revertir toda la violencia ejercida contra no solamente la población, pero el patrimonio cultural, arquitectónico y todo esto, ¿no? A mí me parece muy importante. Valentín, ¿tú quieres decir algo? Quizás... Más tarde. Vale. ¿Tú quieres decir? Bueno, yo decir que a mí me cuesta mucho saber cuándo empieza un proyecto, porque no sé en qué momento decir bueno, llevo 3 años, 4 años, 10 años, porque yo, por ejemplo, el proyecto que tengo aquí de vigilancia masiva, realmente empecé a pensar en ello cuando, por motivos externos a mí, me tuve que mudar al barrio de Malasaña y yo salía del portal y lo primero que veía era una cámara de vigilancia. Entonces ya empezaba a rumiar con eso. Pero empezó ahí mi proyecto, no lo sé, no sé exactamente si empezó ahí o empezó cuando hice la primera foto, que esa foto obviamente está desechada. Entonces, y lo pienso mucho, esta pregunta que hace Bernat sobre cuánto tiempo llevo haciendo este proyecto. Cuando ya tenía la idea como súper clara de, bueno, quiero hacer esta pieza y esta pieza, o cuando me empecé a obsesionar todas las noches con, me están grabando desde que salgo del portal, porque yo lo conté, hice un ejercicio que es muy bonito, lo podéis hacer vosotros también en casa, es salir de casa y desde casa hasta el trabajo contar cuántas cámaras de seguridad os graban. No, sí, es una preciosidad para luego dar una vuelta y decir, bueno, no es tan bonito. Y claro, yo tardo 18 minutos andando desde la puerta de casa hasta el trabajo y son 23 cámaras de seguridad y eso ida y vuelta y me da mucho miedo. Entonces hice como un ejercicio, por así llamarlo, de hacer fotos a todas esas cámaras, de como el trayecto de diario mío. Pero luego lo vi y no me funcionaba para nada como proyecto, como obra. Entonces eso es como, ¿ahí empezó un proyecto o no? ¿Cuándo empezó? ¿Cuando me he empezado a obsesionar con la vigilancia masiva o cuando ya he visto algo como tangible para como obra? Bueno, yo creo que tampoco es tan importante saber si fue el 1 de septiembre del 83, ¿no? O sea, lo que es importante es que tú tengas esa sensación de que estás, no sé, yo le he dicho, yo creo que no lo voy a acabar toda la vida, yo también digo, yo necesitaría 3 vidas para hacer todo este proceso de colonización o de descentralización, pero sí tienes que tener esa sensación, es muy bonito tener la sensación de decir, joder, estoy a tope ahí, leyendo, abriendo puertas o cerrando otras, ¿no? Eso es, yo creo que lo... Sí, totalmente, sí. Yo creo que empezó cuando de repente abro la puerta y veo la cámara, el super inicio, exactamente, como al super bebé. Sí. Tú.
te toca. Muy bien, súper interesante. Antes, Javier, has mencionado el tema de la intuición, ¿no? Y también de la honestidad que se imprime en cada proyecto. Y como muchas y muchos de vosotros trabajáis con personas, fotografiando personas, yo querría proponeros que nos comentéis un poquito cómo es este acercamiento, ¿no? A vuestros, como se diría en etnografía, informantes, ¿no? Personas que, o testigos, ¿no? O sea, las personas que realmente están conformando aquel contexto en el que estáis investigando, ¿no? Cómo se da ese proceso previo de relación, ¿no? Porque realmente la fotografía es una pequeña parte dentro de una línea muy larga, como ya hemos visto, de investigación, luego de relación con personas, luego de hacer la foto, luego postproducción, comunicación, etc. Entonces, esa parte en la que tomáis contacto con ciertas personas, ¿cómo es en vuestros proyectos? Si nos podéis así esbozar un poquito cómo lo tratáis. Bueno, a ver, yo en mi caso, al fotografiar a ciudadanos de una ciudad cerrada, es verdad que mis rasgos caucásicos generaban, la verdad, que bastante recelo. Entonces, bueno, hubo aproximaciones, porque claro, yo fui fotografiando a nivel de personas, trataba de fotografiar arquetipos para que me representaran un poco a ese ciudadano medio que estaba ocupando esa ciudad. Entonces, a ver, yo tuve la suerte de ir con personas, algunas veces con personas de allí, en este caso mi pareja, y el acceso pues siempre pues, con respeto y siempre pidiendo esa imagen. Claro, a cambio yo prometía esa foto cuando volviera, dársela en persona, ¿no? Y que tuvieran un recuerdo, o sea, que menos que la persona que se presta, pues devolvérselo de alguna manera, ¿no? Muchas de las personas que fotografían, a esa segunda vez que fui, en ese intervalo, cuando fotografío a esos retratos, algunas habían fallecido. Entonces fue un elemento muy emocionante pues, para amigos o descendientes de estas personas. Pero luego, eso, también tengo fotografías bastante casuales, ¿no? Una de ellas, que justo lo estaba contando antes, el retrato de una mujer policía. Claro, yo allí no debería estar, o sea, era un elemento extraño, pero también era un elemento prohibido. Y claro, pues esta persona, cuando me vio, pues me paró, me pidió los papeles. Cuando vio que mi pasaporte era español, le cambió el rictus, porque hay una idealización hacia lo español, tiene que ver con lo exótico, pero también tiene que ver con la guerra civil, ¿no? Y como la madre patria adoptó a esos 3.500 niños hijos de republicanos, entonces hay como esa sensación, esa conexión maternal con lo español. Y esta persona en concreto, cuando vio que era español, le di una documentación falsa que yo tenía para este tipo de casos, porque a mí me hicieron un permiso como que era uno de los mayores expertos en hormigones del mundo, porque estaban construyendo la nueva central nuclear y bueno, pues era un permiso oficial, pero evidentemente era falso. Yo de hormigones, bueno, coger hormigas grandes, lo único así relacionado, ¿no? Y entonces esta persona cuando ya le pedí la foto, me dijo, un momento, veo que se va al coche patrulla y está como 5 minutos y claro, yo acojonado porque pensaba que me iba a delatar. Digo, ya tengo aquí el lío montado. Bueno, pues a los 5 minutos vino súper maquilladita, labio pintadito, los ojos con su rímel, los pelitos colocados para que le hiciera esa foto, que podéis verla y comprobar lo que os estoy diciendo. Entonces, bueno, es muy dispar, pero yo entiendo que siempre hay que hacerlo con mucho respeto. Y bueno, y si a cambio puedes regalarle una imagen que, bueno, tú como fotógrafo, pues es algo que te resulta fácil, pues bueno, pues mejor que mejor. Bueno, en mi caso ha sido sumamente fácil, no tiene ningún misterio, porque primero, no como Javier,
yo hablo, en Cuba se habla español, por lo tanto no hay una barrera de idioma, eso te permite acercarte de una manera mucho más fácil. Y por otro lado, yo llevo 28 años viajando a Cuba, por lo que yo conozco todos los códigos, el argot. De hecho, hasta cuando llego allí me cambia el acento, me es muy fácil, o sea, hablo el español y ya conozco los códigos cubanos, sé cómo acercarme. Entonces, y aparte de que tengo muchos contactos, conozco a muchísima gente en muchos ámbitos diferentes, entonces para mí así, no es difícil el acercamiento a las personas que he fotografiado en mis proyectos, en este caso a Pelo Malo, ¿no? Y aparte, bueno, pues eran mujeres muy comprometidas que estaban muy predispuestas a hablar de racismo, de hablar de feminismo y entonces, bueno, pues en mi caso ha sido sumamente fácil. Perfecto. In my project, I work on the economic development in the Sultanate of Oman, and my approach was mainly based on the fact that I wanted to show the people at the heart of these dynamics of economic development. So in one side we have like the employers, on the other side the employees, and that's why I'm using a lot of diptychs in my work, not to create a dialogue, but not to create an opposition, but more to create a dialogue. Su proyecto va sobre el desarrollo económico en Omán y se ha concentrado en la parte del desarrollo económico vinculado a la construcción y retrata tanto a los empleadores como a los empleados. Y la puesta en pared o el diálogo entre imágenes los hace a través de dípticos. Que es más diálogo que confrontación. Que es más diálogo que confrontación. Muchas gracias por la traducción. So in my case, of course, we are talking about like two different demographics, two different types of population. We can say like rich and poor. So I went there like for two different travels. My first one was based on the migrant workers. So I interacted with them like by just living with them on the camp. Most of them are working like in the desert, in big construction site in the middle of nowhere. And so I just asked if it was possible like to spend some time with them, like to sleep with them. So this is how I get in touch with them. And for my second travel, I've decided like to spend more time with the people like at the head of big companies. So I try like to find some owner of companies, like a big position in the company. And so I try to live with them as well. Of course, it was not possible to get invited in big villas, but I had like some access like to this kind of people. So this is how I made it. Bueno, su acercamiento a estos dos elementos tan distintos era de los trabajadores. Convivía con ellos lo máximo posible, pidió permiso y acceso a convivir hasta tal punto que dormía con ellos y para tener la máxima relación, y intentó hacer en su segundo viaje lo mismo, pero con los empleadores, que por supuesto era más complicado porque no tenía acceso a esas grandes villas, pero también pudo acceder hasta cierto punto, ¿no? And to get back like to the previous discussion, I was hearing like Jordi saying it could be like a project for forever, for life.
And that's why within my approach I tend to work as a chapter, because it helps me like to treat and to document like something specific in a short or medium time. And yeah, I think like working as a chapter for me it works really well, and this is how I tend to approach my thematic and my subjects. Y inspirado por lo que decía Jordi de que podía estar toda su vida trabajando en este proyecto, pues Valentín lo que hace es considerar este proyecto que está presentando en el festival como un capítulo de un proyecto más grande y que le ayuda mucho concentrarse en un capítulo para luego extenderlo a otros subjects, como temáticas. ¿Y qué otras temáticas? In my case, it was a bit special because when I started my research in 2020, I was interested to work on la nueva trayectoria de los países del Middle East, because of course, they've been really rich and they developed themselves thanks to the gas and oil resources. And they are facing a lack of resources. So now they are starting like a new transition, especially like economically speaking. So of course, like following like the economic transition, you can't like document it like just in like 1 month of documentary. It could be like Jordi said, it could be like a project forever. So that's why I try like to work as a chapter, and maybe, I don't know yet, but I suppose like to come back like, I don't know, like every like couple of years in the country to see like how it has been developed, which changes we can see, and yeah. Sí, pues le he preguntado que cómo desarrollaría los otros capítulos y decía que bueno, lo que le interesa es cómo estos países están transformándose económicamente desde la explotación del petróleo y el gas a otras economías y que claro, que eso es un proceso muy largo, que no se ve en poco tiempo y que lo que plantearía, si puede, es ir volviendo pues cada año a lo mejor y ver cómo evoluciona esa transformación. ¿Ya? Vale. Bueno, yo quería decir una cosita, solo he sido traductora. Bueno, yo hablando de la interacción con los sujetos, ¿no? A mí me parece que yo en mis clases a mis alumnos siempre les insisto mucho, yo hablo mucho de la otredad, ¿no? Y cómo se construye la otredad y cómo esa palabra tan compleja que es ese retrato etnográfico, social, ¿no? Que hacemos. Mi estrategia siempre desde el principio es, que lo he ido aprendiendo por el camino, es identificar mis privilegios y a partir de ahí parece como que baja tu tono y tu acercamiento es un poco más humilde dentro de lo que cabe y todo ese respeto que dice Javier, que a veces se nos llena la boca con esa palabra y luego caemos en malas prácticas sin querer porque lo tenemos muy interiorizado. Y bueno, en mi caso que hablo de temas muy sensibles, que siempre es la otredad, que de hecho yo acabé trabajando sobre los museos porque una amiga mía afrodescendiente me dijo, vale, muy bien, te está yendo muy bien con tu proyecto y tal. Yo antes, en mi anterior proyecto, me metí en el complejísimo mundo del género y la raza, que son dos construcciones sociales para el ejercicio del poder. Y claro, pues me metí en un jardín complejísimo, me cayeron muchas collejas y aprendí por el camino, aprendí a escuchar, a no revolverme y entonces esta amiga mía me dijo, pues ¿y por qué no barres un poco en casa, que tenéis aquí un lío? Y entonces me quedé en casa y empecé a hacer este proyecto sobre pues el poder que ejercen los museos como otra herramienta más dentro de toda la parafernalia del poder colonial, ¿no? Y entonces yo, primero porque he tenido la suerte de poder vivir en el continente africano, trabajo mucho ahí
y en casi todos los países no puedes hacer fotos como aquí, no puedes robar fotos, hay que pedir permiso, que claro, con toda mi blanquitud al principio pues iba ahí todo muy valiente, como, claro, tú sí me puedes hacer fotos, ¿no? Y además esta puerta no es tuya y puedo hacer la foto de la puerta. Bueno, pues no, la puerta es de este señor y si este señor no quiere que hagas una foto de esa puerta, pues te fastidias y te vas a casa. Y a nivel ser humano, a mí me cuesta mucho hacer retratos, soy muy pudorosa con el retrato, me encanta, bueno, pues Javier es un gran retratista y esa mirada frontal contra ese estereotipo tan construido y tan construido desde la perversidad, cada vez me cuesta más. Igual que utilizar el archivo, que sigue siendo también una interacción con un retrato, porque estás haciéndolo desde tu ejercicio de privilegio, ¿no? Y entonces, bueno, pues cada vez me pienso más lo de enfrentarme al cuerpo humano, me cuesta. Yo voy a ser muy rápido. Yo no pido permiso a nadie, ni tampoco le mando luego los vídeos a la gente que le he hecho vídeos, porque el Estado tampoco lo hace, entonces es como... intento simular lo que hace el Estado. Muy bien. Amanda, ¿tienes? Vale, pues un poco también hablando de contemporaneidad, o ya no se habla de contemporaneidad, sino de diversas formas de trabajar. No sé si podríamos hablar de qué corrientes se están tocando ahora en el mundo de la fotografía actual, qué pensáis, si hay algunas directrices que los museos o las instituciones están buscando. No sé si entendéis un poco la pregunta. ¿Hay alguna moda y seguís estas modas o creéis que tenéis un estilo propio? Es un poco más punzante esta pregunta. No, pero no opinión personal. Pues opiniones. No, pero ella va a ser mejor. A ver, sí, no, a ver, yo pienso que siempre hay moda. Siempre hay moda. Y luego hay muchos adeptos que se arriman a esa moda y que copian esa fórmula. O sea, eso yo creo que es evidente, ¿no? Pero lo que hablaba antes, yo creo que el trabajo personal tiene que hacerse desde la honestidad, desde lo personal y al final, bueno, no sé, el leitmotiv para hacer tu trabajo tiene que ser algo intrínseco, tu motivación tiene que ser intrínseca y dejarse de rollos, ¿no? O sea, ya funcionará o no funcionará, eso es algo ya que da igual. O sea, al final yo creo que el autor lo que tiene es que parir esa necesidad que se le ha instalado a nivel obsesivo y ya está. Esa es mi opinión. Yo es que en esto no tengo... No sabría qué decir, la verdad. Sí que es verdad, cuando empecé a hacer fotografía, año 2018, 2019, a nivel profesional, o intento de profesional, me obsesioné mucho con un colectivo que se llama Terra Project, que le comentaba antes a Bernat, que es mi colectivo favorito de fotografía, y que todos tienen una visión personal, evidentemente, pero consiguen parecer un mismo autor. Y me fascina muchísimo hay como una pureza en sus imágenes, que son 7x6 casi todas, y casi todo trabaja, bueno, en medio formato analógico o digital y es sobre medio ambiente, ¿no? Las historias que retratan, y yo me obsesioné mucho con eso. Y al principio quería ser parte de Terra Project, ¿no? Quería fotografiar como ellos, y poco a poco pues vi que yo era más desastroso, o que me obsesionaba igual a veces con cosas que no debería, pero que en el fondo sí que debería, ¿no? Y porque era mi camino, no tenía que hacer exactamente lo que hacía Terra Project. Y yo creo que ellos siguen siendo un colectivo muy vigente. Ahora incluso estoy colaborando con ellos en algunas cosas y he pasado de ser un fan a un compañero, y eso siempre está bien. Y no sé, cada uno hace evolucionar la fotografía como puede y quiere, y eso está bien. A ver, yo creo que sí que hay modas en la fotografía, ¿no? Yo lo que pasa es que soy una insumisa de manual, y entonces
no me interesan nada las modas, en nada, ni en la fotografía, ni en nada. O sea, yo hago lo que hago porque solo sé hacerlo así. Y aunque hubiera querido copiar o seguir una moda, es que creo que hubiera sido incapaz de hacerlo, ¿no? O sea, no se me da bien hacer eso. Entonces, bueno, pues he ido evolucionando en la fotografía conforme mis proyectos me lo han ido pidiendo, pero sin saber muy bien, sin fijarme si eso se llevaba o no se llevaba, o vendía o no vendía. De hecho, me he comido muchos proyectos que, pues eso, pues por a lo mejor enfocarlos de una manera que yo sabía que eso no tenía mucha salida, pero es que el proyecto me pedía que lo enfocara así, entonces no me interesan las modas, de nada. Bueno, una cosa es que no te interesen y otra cosa es ser totalmente impermeable. Es como imposible, ¿no? Todos, o sea, desde la tradición copista, que no sé, en Bellas Artes nos enseñan a copiar, ¿no? Y siempre tienes un pequeño animalito ahí subliminal que te está diciendo, ay, mira cómo te gusta esto, a ver si te sale un poquito así, ¿no? Sí, ya sé. Sí. Una cosa es que yo vea los trabajos de compañeros y digo, ostras, me interesen, me inspiren, y siempre aprendemos. O sea, claro, es decir, es cierto que todos estamos influenciados por una serie de fotógrafos y de alguna manera todo eso va calando, ¿no? Pero que de forma consciente yo haya dicho, ahora lo que se está vendiendo es fotografiar, yo qué sé, cubos de basura o paredes de colores. Me lo invento. Esto es lo que están comprando museos, esto es lo que se está exponiendo en los grandes festivales. No, conscientemente nunca lo he hecho, ¿no? No, sí que hay modas. Yo cuando empecé en todo esto hace 10 años, había la moda de que todos los proyectos tenían que tener una piedra en la mano, un pelo en la cara y un ojo de caballo blanco. O sea, eran modas, ¿no? Personalmente a mí lo que me gusta es que a mí la fotografía me aburre, lo digo así como con la boca pequeña, y entonces de repente pues me pongo a hacer otras cosas y me mezclo con la fotografía, ¿no? Entonces eso es esa fotografía expandida o como quieras llamarlo, ¿no? Todas esas instalaciones que estábamos hablando a mediodía, que yo creo que sí que se está diluyendo un poco o sea, igual que la fotografía no entraba en el mercado hace unos años, ahora ya está. Sigue siendo un poco el hermano pequeño, pero está, y entonces esa fotografía de pared se está saliendo de la pared, se vuelve instalativa, se mezclan materiales, ya no solamente es el papel fotográfico, ahora son las telas, la cerámica, la fotocopia. Bueno, la fotocopia viene de los años 70, bueno, no sé, que hay un montón de técnicas y de texturas, y eso a lo mejor sí puede ser una moda, pero yo creo que lo que está haciendo justamente es quitar modas, ¿no? Y visualmente, pues sí, hay corrientes. Yo que soy visionadora y profesora y no sé qué, de repente tengo modas, o sea, cuando visionas para un premio de un fotolibro, pues hay unas remesas de mujer madura corriendo desnuda por el bosque abrazada a árboles, mogollón. Yo con mis coleguitas de marcha, mogollón. No sé, cosas que sí que hay como tribus, ¿no? Que se van moviendo. Y yo creo que, bueno, pues cada uno hace su camino. O sea, si eso es lo que tienes que hacer en ese momento, pues guay. Y que de repente hay un fotógrafo que tiene muchísimo éxito, pues salen hijitos y salen tal, sí, claro. Y el tema del mercado el mercado es muy perverso y es muy voraz y hay mucha gente que claudica a ello, sí, pero bueno, yo veo diversidad, a mí me parece que hay mucho mundillo. Like images that you replicate or photography is. No, I wanted to say something else. Okay, say whatever you want. I don't know if I well understood your question, Bernat, but yeah, I think if we are talking like about how is nowadays like the photographic industry when it comes to talk about documentary photography, I have the feeling, of course, like I'm still young and I'm not within the industry for a long time, but I have the feeling that
we have like new approaches, like new. We can see that like in the open calls, for example, and we call that like the new, I don't know, new approaches, like new writings, alternative writings within like the documentary projects, and it reminds me like many crazy and interesting things at the same time that I've seen the past years. For like something that came in my mind right now, like I remember like one guy did a documentary project in the biggest like fire forest in California. Yeah, and so yeah, exactly. And so he took like some hashes like from the fire like to make his print, and this kind of approach are really welcome like nowadays a lot of people. Está hablando que quería decir cómo las convocatorias marcan también mucho el pulso de estas directrices del nuevo documentalismo. Bueno, ya no es nuevo, el documentalismo se está... vamos, esto es mío, pero yo creo que la frontera entre el documentalismo y el fotoperiodismo y el documento de autor, el documental de autor está ya como mucho más diluido, ¿no? Y entonces, bueno, como él decía, pues hay un chico francés, me parece que es, que quiso hacer un trabajo sobre los fuegos en California y metió las cenizas del fuego dentro de su práctica física, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que la fotografía está como trascendiendo el papel enmarcado y el cristal para convertirse en un ente que se evoluciona. Esto es mío, esto no lo he hecho, pero básicamente. Sí, justo lo que estoy diciendo, que al final creo que si hay una moda, entre comillas, es eso, que no sean fotografías en un marco con cristal, sino que trascienda un poco más. Y también, y yo no lo veo como algo al revés, lo veo como súper positivo, y sobre todo también creo que en los últimos años ha habido muchos proyectos súper interesantes de fotografía de archivo que me parecen espectaculares, y creo que si no hubiera habido esa moda, por así decirlo, que parece que es algo peyorativo, no hubieran salido, y creo que era súper necesario esta moda, por así decirlo, y a mí me ha encantado esta moda de imágenes de archivo. Bueno, para ir cerrando, yo también abriría un poco a preguntas del público, si alguien quiere consultar alguna cosa, con alguna curiosidad sobre los proyectos o a los autores, ¿no? Vale, yo la verdad que iría cerrando aquí porque ahora no teníamos previsto acabar a las 6:30, que ahora a las 7 tenemos un poco el tema de la residencia artística, ¿no? Que van a estrenar justo la pieza. No sé si últimas palabras, alguna cosita que queráis comentar para cerrar esta conversación tan interesante que hemos tenido. Yo, hablando del tema de las modas, ¿no? A mí hay una cosa que sí que me preocupa un poco, y es este cansancio que te encuentras en el mundo de la fotografía, donde como sobre todo la gente que se dedica a visionar, que son jurados, que son comisarios, que son los que deciden finalmente qué se expone, qué no se expone, qué se publica, qué no se publica. Gente que ve cientos de trabajos, miles de trabajos, al final yo me encuentro en comentarios de bueno, esto está muy visto ya, esto ya está muy... Entonces, esto a mí me preocupa, ¿no? O sea, que mucha gente intenta encajar pues, algo diferente, ¿no? Pero algo diferente no porque su proyecto lo necesite, sino porque saben de este cansancio y hay que rizar el rizo para hacer algo mucho más novedoso. No sé, yo lo lanzo ahí, ¿no? El cansancio visual. ¿Alguien quiere contestar a esto o apuntar a otro tema? También así como algo lanzado al aire para seguir pensando todas.
Muy bien, pues si os parece bien daríamos por cerrada la mesa. Muchísimas gracias a todos y a todas. Yo creo que han sido reflexiones muy interesantes, que a mí se me ha hecho cortísimo, 1 hora pasada así, pero bueno, también yo creo que, como decía Nuria ahora, son como bueno, ideas que tiramos al aire para seguir repensando los modos en que fotografiamos, nos relacionamos con la gente, ¿no? Y también esa honestidad, esa ética, esa intuición también, que no hemos podido entrar en eso, pero también es un tema interesante. I nada, muchas gràcies també a los que habéis venido, tots els que heu assistit a la xerrada, i que seguiu també gaudint del mercat. Moltes gràcies.